Bienvenidos a este curso de trading gratis. Yo soy Jaime Juez, soy asesor financiero independiente y soy la persona que va a estar detrás de toda la serie de vídeos de este curso de análisis técnico. Aunque no me vayas a ver habitualmente, vamos a poder contactar a través de los comentarios de cada uno de los vídeos. Este curso lo vamos a dividir en 3 secciones. La primera sección, cuando veas el borde de la miniatura del vídeo, si lo ves de color verde, significa que el contenido es para principiantes. Si el borde de la miniatura es de color amarillo, es para nivel intermedio, y cuando el borde de la miniatura es de color rojo, es contenido avanzado. Nada más, espero que te guste, no olvides suscribirte y nos vemos en los mercados. ¿Qué es el análisis técnico? La definición tradicional es el estudio de los precios e indicadores para determinar las tendencias de los precios. Normalmente lo dividiremos en 2 partes. 1. Análisis chartista, que será el estudio de los gráficos. 2. Análisis cuantitativo, que será el análisis de una serie de indicadores que añadimos a los gráficos. Estos indicadores se basan en unas fórmulas matemáticas que se generan automáticamente, por lo que no tiene ningún sentido aprender la fórmula matemática de cada indicador. Estos indicadores nos generarán unas señales. Hay que tener cuidado con la elección de indicadores porque en muchos casos, un indicador nos contradice lo que dice otro. El mejor indicador siempre es y será el precio. De estos 2 estudios, el análisis chartista es un poco subjetivo, lo que para uno puede ser un soporte, una resistencia, una tendencia alcista o bajista, para otro puede no serlo. ¿Tendrá más razón el que más acierte? No, tendrá razón quien sea más rentable. No por acertar más eres más rentable. Eso lo veremos más adelante en gestión monetaria. El resumen es que el análisis técnico no es exacto, sino subjetivo. Sin embargo, los datos de los indicadores son totalmente objetivos. Todos los traders tenemos exactamente los mismos datos. Si el indicador RSI está en 70 puntos, lo está para todos. Lo que es subjetivo es su interpretación. No todos los traders interpretamos esos 70 puntos de la misma forma y por tanto, no todos vamos a operar con las mismas señales que nos dan. Otro de los factores del análisis técnico es que no distingue entre activos. El análisis técnico es igual de válido para analizar el mercado de acciones, futuros, forex, etc. La base del análisis técnico es el precio, porque es lo más importante que tienen los gráficos de trading y además es lo que estamos analizando. El análisis técnico se basa teóricamente en 3 principios. Lo primero, la acción del precio lo descuenta todo. Lo segundo, los precios se mueven por tendencias. Y lo tercero, la historia se repite. Vamos a ver cada uno de estos puntos de forma desarrollada en la siguiente presentación. La acción del precio lo descuenta todo, significa que todo lo que le afecta a un activo, en principio está recogido en el precio. Si una compañía da malos resultados a final de año, lo más probable es que su cotización baje el día de su anuncio, y el mercado se lo descuente. Si la compañía vende una filial e ingresa mucho capital, es probable que el mercado lo vea positivo y la cotización aumente. Gracias a que la acción del precio lo descuenta todo, podemos predecir las tendencias futuras. Los mercados funcionan por oferta y demanda, y en concreto en las bolsas de valores si hay más demanda que oferta, se refleja con un incremento del precio y viceversa. Un analista técnico normalmente no analiza las causas macroeconómicas o el motivo por el que cambia la oferta y la demanda, sino que ve un gráfico, lo entiende y actúa al instante sobre los cambios que se están produciendo, asumiendo que si el precio baja, es por algo y el mercado se lo está descontando. Los precios no se mueven rectos, se mueven en zigzag y por tendencias. Mucha gente inexperta en mercados financieros piensa que los precios de las acciones o suben o bajan. Piensan eso porque seguramente nunca han visto un gráfico de cotización. Los precios siempre se mueven en zigzag. En momentos muy puntuales habrá movimientos verticales, pero el 99.9% del tiempo, los precios se mueven en zigzag. Además, esos zigzag forman tendencias. Precisamente ese es el objetivo principal del análisis técnico, reconocer una tendencia y saber si ésta sube, baja o se mantiene lateral. Lo que dice la teoría es que la tendencia es tu amiga,
Opera siempre a favor de la tendencia, nunca debemos operar contra la tendencia. Si eres principiante, estoy totalmente de acuerdo, empieza por ahí, buscando tendencias y yendo a favor de ella. Cuando acabes este curso de trading gratis, te darás cuenta que aproximadamente el 70% del tiempo, el precio no está en tendencia. Por tanto, con la experiencia verás que también es posible aprovecharnos de las no tendencias o incluso ir contra tendencia. A lo largo del curso, veremos estrategias tanto tendenciales como no tendenciales. Por último, no hay dos tendencias sino tres. La tendencia alcista es una sucesión de máximos y mínimos relativos crecientes. La tendencia bajista es una sucesión de máximos y mínimos relativos decrecientes. La tendencia lateral es una sucesión de máximos y mínimos parecidos. El mayor problema que yo me encontraba cuando empezaba es que los ejemplos de tendencias de los libros eran muy fáciles, sin embargo, cuando llegaba a la realidad era mucho más difícil. A lo largo del curso aprenderemos a identificar tendencias correctamente, cómo saber si la tendencia es alcista, bajista o lateral, pero sobre todo cómo trazar las líneas de tendencia correctamente. La historia se repite. La historia nos ha demostrado que los ciclos económicos se repiten y que si analizamos correctamente el pasado, tenemos altas probabilidades de predecir el futuro. Y en esto se basa el análisis técnico. A lo largo del curso veremos distintas figuras técnicas que se forman, y se repiten constantemente, por lo que si las identificamos a tiempo, podemos anticiparnos al movimiento del mercado. Por otro lado, tenemos que tener claro que no hay un análisis 100% exacto. Aunque seamos grandes analistas, e identifiquemos las figuras correctamente, siempre hay falsas señales que nos pueden hacer fallar. Por último, están las fases del mercado. Aquí hay ligeras discrepancias. Cada autor toma unas fases u otras, pero normalmente son parecidas. Las fases del mercado que me gusta tomar a mí son las siguientes. Fase de acumulación, es el valle, y la reconoceremos por la lateralidad del precio. Aquí es donde los grandes inversores e instituciones se suelen posicionar. Fase de tendencia, es donde se produce el movimiento del precio. Empiezan a incorporarse inversores hábiles y rápidos a la tendencia que crece rápidamente. Empiezan a salir noticias y se sigue incorporando gente. Cuando la tendencia es bajista, suele durar menos tiempo pero es más agresiva. Fase de distribución, todo el mundo habla de ello, sin embargo es tarde porque estamos en el techo. Es cuando el precio deja de subir porque los grandes inversores e instituciones han alcanzado su objetivo y empiezan a hacer caja. Hay mucha gente que piensa que es una pequeña pausa en el camino, y se mete en el activo de moda, intentando subirse al tren. Fase de pánico, es cuando empiezan las fuertes ventas. Grandes velas rojas. Los que entraron en fase de distribución tienen problemas. Los inversores más hábiles consiguen aprovechar rápidamente la nueva tendencia bajista posicionándose en venta, acentuando la caída. En el curso premium que podrás encontrar en brokerjunior.com veremos numerosos ejemplos prácticos y en directo sobre todo esto. Reglas para trazar correctamente líneas de tendencia. Primera, asegurarse de si el precio está subiendo o bajando. Parece muy obvia, pero mucha gente tiene problemas al principio para reconocer si el precio está subiendo o bajando. En el ejemplo se ve claramente que el precio está subiendo. Segunda, se debe trazar siempre de izquierda a derecha. De pasado a presente, y de presente proyectar a futuro, y no al contrario. Si empezamos por el presente y tiramos hacia atrás, estamos proyectando al pasado, y nuestro objetivo es justo el contrario, proyectar a futuro para anticiparnos a él. Por eso es tan importante dejar una parte en blanco al final del gráfico. Tercera, señala los máximos y mínimos relativos. Una vez que has abierto el gráfico, y ya sabes que debes empezar por la izquierda, debes señalar los máximos y mínimos relevantes. ¿Cómo seleccionar correctamente máximos y mínimos? Muy fácil, empieza por la izquierda del gráfico, y rodea con un círculo naranja todos los mínimos donde el precio haya tenido un impulso relevante hacia arriba. Posteriormente, repite la misma operación marcando con un círculo azul los máximos desde donde haya partido un impulso relevante hacia abajo. Si te fijas, tanto los círculos naranjas como los círculos azules van creciendo hacia arriba. Por tanto estamos ante la perfecta definición de tendencia alcista, donde los máximos y mínimos son crecientes o ascendentes.
Aunque estás viendo este ejemplo muy fácil, es probable que cuando lo intentes por tu cuenta tengas dudas. No te preocupes, eso lo soluciona la experiencia. Por ello, en nuestro curso Premium tenemos a tu disposición numerosos ejercicios prácticos, con los que mejorarás esta parte, y cada vez te resultará más fácil la identificación de máximos y mínimos relativos. Cuarta, une los círculos marcados. Como estamos ante una tendencia alcista, debemos de unir los mínimos marcados con una línea por debajo del precio. Si por el contrario fuese una línea de tendencia bajista, deberíamos de unir los máximos por encima del precio. La unión de dos puntos lo podemos tomar como una presunta línea de tendencia. Si la línea toca 3 puntos o más, lo podemos interpretar como fortaleza y fiabilidad. Quinta, cuantas más velas toquen las líneas, mayor probabilidad de éxito. Aquí me gustaría hacer un matiz. Te darás cuenta que normalmente no tocas 2 o 3 velas, sino que tocas muchas en distintas zonas. Cada zona está representada por un círculo. Cada círculo es lo que consideramos un toque, y no cada vela. En este ejemplo vemos que la línea toca 7 velas, pero no son 7 toques, sino que son solo 3 toques sobre la línea de tendencia, los 2 círculos que estamos viendo, y el círculo inicial sobre el que parte la línea. Sexta, usa el gráfico con el que te veas más cómodo. Recuerdo que yo al principio utilizaba gráficos de líneas para analizar, puesto que me resultaba más fácil. Es perfectamente válido. Sin embargo, te recomiendo que cuanto antes te habitúes a trabajar con gráficos de velas, mejor. Séptima, las líneas de tendencia no son exactas, por tanto no son fijas. Te encontrarás con muchas falsas señales que te harán actualizar las líneas ligeramente durante la operativa. Recuerda que el análisis técnico es subjetivo y no una ciencia exacta. Octavo, la importancia de las tendencias según su duración. La teoría clásica de Dow le da mucha importancia a la duración y las distintas clases de tendencias, dividiéndolas en los siguientes grupos. La tendencia principal dura más de un año. La tendencia secundaria dura de 1 a 3 meses. La tendencia intermedia dura de menos de 2 o 3 semanas. La tendencia intradía dura unas horas. Noveno, cada tendencia forma parte de una tendencia aún mayor. Es decir, la tendencia intradía es parte de la tendencia intermedia, la intermedia parte de la secundaria y esta es parte de la principal. Décimo, no te fíes de las contradicciones ni de las obviedades. La mayoría de las veces cada una de estas tendencias te dirá una cosa. También habrá veces que todas estén alineadas, es decir, que todas digan que el precio está en tendencia alcista. Si eso ocurre, ¿es el momento de comprar? No tiene por qué, de hecho, la mayoría de las veces es demasiado tarde. Es por esto, que personalmente le doy mucha más importancia a los soportes y resistencias que a las líneas de tendencia, pero esto es solo opinión personal. Métodos para determinar ruptura de puntos clave. Método 1. Establecer un porcentaje de ruptura. Los porcentajes variarán en función de las líneas de tendencias que identifiquemos. Si la línea de tendencia es principal, a más de un año, se considera ruptura a partir del 3%. Si la línea de tendencia es secundaria, de meses, se considera ruptura a partir del 2%. Si la línea de tendencia es intermedia, de días, se considera ruptura a partir del 1%. Si la línea de tendencia es intradía, se considera ruptura a partir del 0.1%-0.2%. Método 2. Superar último apoyo sobre la línea de tendencia. Si la nueva vela cierra superando el último apoyo de la línea de tendencia, podemos considerarla rota. La parte negativa de este método es que se necesitan muchas horas y gran habilidad, o de lo contrario tendrás muchas falsas señales de ruptura. La parte positiva de este método es que la identificación de rupturas es muy rápido, por lo que se puede actuar de inmediato en cambios de tendencias. Método 3. Ruptura de tendencia sin un volumen ascendente, no es fiable. El volumen debe aumentar radicalmente porque si no lo hace o incluso disminuye, la ruptura no va a tener la suficiente fiabilidad. Aunque en los mercados tradicionales es muy fiable este criterio, donde más importancia he visto que tiene es en la operativa con criptomonedas al contado. Método 4. Un hueco o gap. La zona no se rompe, simplemente se supera con un hueco, es muy fiable. Esto se suele dar en mercados de acciones o futuros principalmente, y no se da en Forex ni en criptomonedas. Si no sabes lo que es un gap, te dejo un video en la descripción.
Método 5. Pullback. Un pullback es una vuelta atrás del precio, es decir, se rompe la tendencia de un impulso, el precio se da la vuelta hasta apoyarse en la línea de tendencia, ese es el propio pullback, y después continúa su camino. Este método es de los que más me gusta porque es un punto muy bueno de entrada, ya que si el pullback es correcto nos indica un giro de la tendencia, y estaríamos entrando en el mejor punto. De hecho, una estrategia de day trading es buscar estos pullback y entrar en ellos. Lo veremos en la sección de estrategias del curso. Método 6. Superación del último máximo o mínimo relevante. Este método es muy utilizado por los analistas técnicos puros, puesto que es muy visual y fiable, pero necesita mucha experiencia. En este ejemplo, marcando los máximos decrecientes de la tendencia bajista, los unimos con una línea de tendencia, y señalamos el último máximo relevante, que será la zona que el precio tiene que superar para considerar que la tendencia está rota. Vemos incluso que el precio hace un pullback y posteriormente supera la zona marcada, por lo que confirmamos una ruptura de línea de tendencia. El método que mejores resultados me ha dado es el método 6, pero te animo a que pruebes todos, y si conoces otros métodos que te funcionan, coméntalo en este video para que otros traders puedan aprovecharse. ¿Cómo son los movimientos del precio? Basándonos en gráficos pasados podemos decir que la historia se repite, podemos comprobar que las tendencias alcistas tienen retrocesos bajistas y las tendencias bajistas tienen retrocesos alcistas, y esto no se dará por azar, sino por oferta y demanda de los inversores. La teoría dice que los retrocesos más importantes son los de 1/3 o 33%, el de 2/3 o 66%, sin embargo, bajo mi experiencia, el retroceso que mejores resultados me ha dado ha sido el del 50% y además los retrocesos porcentuales de Fibonacci, donde más adelante te enseñaré más de una estrategia rentable. ¿Quién es Fibonacci y qué son sus retrocesos? Fibonacci fue un famoso matemático italiano que dio a conocer una importantísima sucesión descrita en la matemática en la India, en conexión con la prosodia sánscrita. La sucesión fue descrita y dada a conocer en Occidente por Fibonacci como la solución a un problema de la cría de conejos. El caso de esta sucesión es muy curioso, porque tiene infinitas aplicaciones tanto en la naturaleza, en las matemáticas y por supuesto en la inversión en bolsa. Por ejemplo, el objetivo de las plantas es captar la mayor cantidad de luz posible. Para ello las hojas crecen alrededor del tallo, y ninguna nace en la vertical de la anterior, porque si no la taparía y no recibiría luz. Las hojas nacen haciendo zigzag alrededor del tallo, y además se puede sacar de las hojas la serie de Fibonacci. Hay quienes asemejan esos zigzag a los movimientos de los precios, y el tallo que los une a la tendencia. Un ejemplo de eficiencia energética siempre han sido los girasoles, ya que su objetivo es captar la mayor cantidad de luz posible. Sus hojas no se crean por azar, sino buscando la máxima efectividad. Su flor tiene 21 espirales que van en una dirección, y 34 que van en otra. Ambas coinciden exactamente con la serie de Fibonacci y con la famosa proporción de 61.80%, y esto no es casualidad. La espiral de crecimiento del reino animal, como las conchas, sigue los números de Fibonacci. El cuerpo humano es considerado la máquina perfecta. Como tal, si nos fijamos en las falanges de las manos, conservan exactamente la sucesión de Fibonacci. Las galaxias se forman en espiral, y por supuesto también conservan la proporción de Fibonacci. Lo más relevante es que el cociente de la mayoría de números de la serie, por ejemplo 55 entre 34, nos dan el número de oro o la famosa medida áurea, el cual fue considerado en el Renacimiento como el ideal de la belleza. El Partenón griego sigue esta medida. Y por supuesto el David de Miguel Ángel, y la Gioconda de Da Vinci, también lo respetan. También fue aplicado en la música por Mozart y Beethoven. ¿De qué nos sirve la sucesión de Fibonacci en el trading? Como ya hemos dicho, los precios no se mueven en vertical sino en zigzag. Los zigzags son pequeños retrocesos que hace el precio en el camino, y al igual que de forma natural en innumerables cosas sigue la sucesión de Fibonacci. En el trading verás que los precios rebotan normalmente en los niveles importantes. El objetivo principal de los retrocesos de Fibonacci es calcular objetivos de punto de entrada y de salida para profesionales. Como infinidad de profesionales los usan en todo el mundo, son puntos de máxima relevancia. ¿Cómo aplicamos Fibonacci al trading? Lo primero es tomar 4 números de la serie,
por ejemplo 13, 21, 24, 55 y los dividiremos todos entre todos. Como vemos en la gráfica, por debajo del 100%, los porcentajes que tenemos son 61.80%, 38.20% y 23.60%. En el trading añadimos el 50% debido a su grandísima importancia. En MetaTrader también se suele usar 76.4% que sale del 38.2% multiplicado por 2. Como ya he comentado en otros videos, el análisis técnico no es exacto sino subjetivo. Aunque en todos los libros se marquen líneas, yo marco siempre rectángulos o zonas. Una zona tiene un pequeño rango. De tal forma, que la sucesión de Fibonacci en el trading se dibuja con líneas automáticamente, pero no debemos esperar rebotes exactamente en el punto de línea, sino rebotes en esa zona. Casi todas las plataformas te permiten dibujar los retrocesos de Fibonacci automáticamente, es decir, no tienes que saberlos de memoria, tan solo tienes que seleccionar la herramienta y trazar 2 puntos, siempre de izquierda a derecha. Si la tendencia es alcista, buscaremos grandes impulsos y trazaremos de mínimo a máximo. El mínimo le llamaremos punto A y el máximo punto B. Si la tendencia es bajista, buscaremos grandes impulsos y trazaremos de máximo a mínimo. El máximo le llamaremos punto A y el mínimo punto B. Lo más importante es proyectar Fibonacci al futuro, si no, no nos servirá de mucha ayuda. El retroceso más importante de Fibonacci es el 61.80% que será nuestro punto clave o punto C. En el siguiente vídeo veremos cómo utilizar todo esto en operativa además de estrategias con Fibonacci. A continuación veremos una estrategia de trading fácil, rápida y sencilla para Forex, futuros, índices, acciones y cualquier otro activo financiero que podamos analizar. En el video anterior decía que los retrocesos más importantes son 32,80%, 50%, 61,80%, 76,40%. También hablábamos que tras un gran impulso alcista o bajista marcados con las letras A y B, viene una corrección que la marcábamos con el punto clave, que era el C. En esta estrategia buscamos un retroceso hasta el punto B. Antes de ver todo esto en una estrategia, asegúrate de haber entendido qué es una posición corta. Si aún no dominas las posiciones cortas, dejo un video en la descripción. La estrategia ABC funciona así. Reglas para abrir posición larga. 1. Impulso de abajo, A 100%, a arriba, B 0%. 2. Retroceso bajista hasta la zona clave de 61,80% o 76,40%, que lo llamaremos punto C. 3. Entrada, compra en punto C. 4. Stop loss. Ligeramente por debajo de A. 5. Riesgo de operación. Máximo 1% y mínimo 0,10% del tamaño de la cuenta. 6. Salida. Venta en el punto B. Reglas para abrir posición corta. 1. Impulso de arriba, A 100%, a abajo, B 0%. 2. Retroceso alcista hasta la zona clave de 61,80% o 76,40%, C. 3. Entrada, venta en punto C. 4. Stop loss, ligeramente por encima de A. 5. Riesgo de operación, máximo 1% y mínimo 0,10% del tamaño de la cuenta. 6. Salida, compra en el punto B. En la sección premium de brokerjunior.com veremos esta estrategia de forma práctica, con gráficos en tiempo real, ya que la mayor dificultad que encontrarás al principio es cómo trazar correctamente el punto A y punto B. No te preocupes porque en la zona premium de brokerjunior.com resolverás este problema de manera sencilla gracias a numerosos casos prácticos. Estrategia ABCD. En esta estrategia, además de utilizar los retrocesos de Fibonacci, utilizaremos las proyecciones, principalmente la proyección del 161,80%, que recordemos es similar al número de oro del Renacimiento. En esta estrategia tenemos que marcar 4 puntos. Puntos A y B, que serán los máximos y mínimos. Punto C, que será el punto clave. Punto D, que será el punto de salida.
Cuando trazamos la primera línea de Fibonacci o punto A, sea máximo o mínimo, siempre se identifica con el 100%. Por el contrario, cuando trazamos la línea opuesta o punto B, sea máximo o mínimo, siempre se identifica con el 0%. La dificultad viene en saber en la dirección en que proyectamos el punto D, del 161,80%. Es decir, si el punto A es el máximo y el punto B es el mínimo, el punto de proyección D aparecerá por encima del máximo. Por el contrario, si el punto A es el mínimo y el punto B es el máximo, el punto de proyección D aparecerá por debajo del mínimo. La teoría nos dice que si marcamos mínimo A y máximo B, el precio retrocede en C y continúa su camino hasta D. Sin embargo, como hemos visto en la parte anterior, si sigo la regla de trazar de izquierda a derecha y marco primero el punto mínimo A, quedará marcado como 100%, ya que las plataformas de operativa por defecto nos marcan el punto A como el 100% y proyecta hacia abajo en vez de hacia arriba. Por otro lado, nos encontramos con el problema del doble suelo. ¿Qué marcamos antes, A y B, o AB? Una solución que puedes utilizar es añadir un filtro. Te recomiendo la EMA de 200 periodos. Si el precio está por encima de la EMA 200, el precio está alcista, y proyectaremos hacia arriba. Si el precio está por debajo de la EMA 200, el precio está bajista y proyectamos solo hacia abajo. Siguiendo esta norma, podemos trazar Fibonacci de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Reglas de posición larga. Filtro, EMA 200 por debajo del precio. Análisis, en esta estrategia trazamos de derecha a izquierda excepcionalmente. Primero trazar el máximo 100%, y después el mínimo 0%. Cambiaremos también las letras. Máximo será B, y mínimo será A. Entrada, retroceso a punto clave C, 38,20%. Stop loss, por debajo de A. Punto de salida, proyección D, al 161,80%. Riesgo operación, mínimo 0,10% del tamaño de la cuenta, máximo 1% del tamaño de la cuenta. Reglas de posición corta. Filtro, EMA 200 por encima del precio. Análisis, igual que antes, trazamos de derecha a izquierda excepcionalmente. Primero trazar el mínimo 100%, y después el máximo 0%. Cambiaremos también las letras. Máximo será A, y mínimo será B. Entrada, retroceso a punto clave C, al 38,20%. Stop loss, por encima de A. Punto de salida, proyección D, al 161,80%. Riesgo operación, mínimo 0,10% del tamaño de la cuenta, máximo 1% del tamaño de la cuenta. 6 recomendaciones para Forex y convergencias de Fibonacci. Para finalizar con las líneas de Fibonacci, si haces clic en la esquina superior derecha podrás acceder a un video donde explico el método de las convergencias de Fibonacci de forma ampliada. Como resumen, el método de convergencia de Fibonacci consiste en trazar 2 o incluso 3 veces los retrocesos de Fibonacci, pero tomando máximos y mínimos distintos en todos los casos. El objetivo es que varias líneas coincidan en la misma zona, por tanto, la probabilidad de rebote en esa zona se multiplica, consiguiendo una ventaja estadística. Para ampliar información puedes ver el video desde la descripción. Pasemos ahora a 6 importantes recomendaciones para invertir en el mercado Forex. 1. Como sabrás a estas alturas, el mercado Forex es muy volátil. Los días de noticias importantes no funcionan con la misma fiabilidad ni los retrocesos de Fibonacci ni el análisis técnico. 2. El stop loss mínimo recomendado son 10 pips. Si pones menos de esa cantidad, tienes altas probabilidades de que salte, incluso si tu análisis era correcto, con las correspondientes pérdidas que ello supone. 3. Que salte un stop loss no solo acumula pérdidas económicas, sino también emocionales. Cada stop loss genera desgaste en el trader, por eso es tan importante aprender a controlarlo. En la formación Premium de Broker Junior podrás acceder a numerosos ejercicios para ganar la experiencia necesaria y resolver este problema. 4. En el mercado Forex, debes tomar como mínimo la proporción riesgo-beneficio de 1 a 1,5, es decir, si arriesgas 10 pips, para ganar 15. O si arriesgas 20 pips para ganar 30. Hay infinitas combinaciones.
Personalmente, la proporción que más utilizo y que mejores resultados me ha dado es la proporción 1:3, con stop de 20 pips y take profit de 60 pips. 5. Si la posición es larga, coloca los stop siempre por debajo de los retrocesos de Fibonacci, nunca por encima. Si la posición es corta, coloca los stop loss por encima de los retrocesos. 6. ¿Por qué todo el mundo entra solo en un punto y sale en otro? En el siguiente video te enseñaré una estrategia avanzada de gestión monetaria, donde en vez de entrar en un punto, puedas entrar en varios, controlando el mismo riesgo. En este vídeo vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar o el método de la convergencia o las convergencias de los retrocesos de Fibonacci. Para ello, pues, podemos coger cualquier gráfico. Yo en este ejemplo he cogido el euro-dólar, además he cogido pues, una zona pues, donde el precio ha subido, ha llegado hasta arriba y se ha quedado lateral y ha bajado. Por eso he cogido este tramo, ¿no? Para que veamos las tres partes. Entonces, este método es tan sencillo como incorporar líneas de Fibonacci. Lo primero que hacemos es trazar de más grande a más pequeño. Por lo tanto, empezaríamos, por ejemplo, aquí abajo, pinchamos aquí abajo y lo llevamos arriba, ahí, que es prácticamente el 100%. A mí me gusta llevar esto prácticamente ahí, para que se vea bien, no me gusta pinchar ahí directamente. Ahora que ya tenemos este tramo que es del mínimo al último, al máximo más relevante de este tramo, ahora vamos a coger otro tramo, volvemos a pinchar en el mismo mínimo y ahora nos vamos al máximo anterior. En este caso sería este. Voy a poner los números encima de los otros porque lo que quiero es ver qué líneas convergen, ¿no? ¿Qué líneas son iguales? A ver, ahí más o menos. Y ahora este. A ver. Ahí. ¿Vale? Perfecto. Y ahora una tercera que tomaremos este otro punto. Como ves, fíjate que ya te puedes hacer una idea de por qué el precio ha hecho un retroceso hasta este punto, ¿no? Si nosotros hubiéramos visto esto, esta línea, y hubiéramos trazado estas dos zonas de Fibonacci, es decir, desde aquí abajo hasta aquí arriba y desde aquí abajo hasta este retroceso, ya tendríamos, si echamos hacia adelante, a ver hasta dónde llega, ves que esta todavía no lo había quedado como muy relevante, pero ahora, después de esta vela, ya dices, uy, aquí ha caído por alguna razón y date cuenta que aquí también, ¿no? Y fíjate que ya tiene una línea ahí. Pues vamos a por la tercera. Vamos a por la tercera. Se me ha ido un poquito, que sería justamente hasta ese punto, ¿no? Hasta esa zona que, como ves, coincide. A ver. Ahí. Vale. Y ahora tenemos muchas líneas. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Como el método se llama convergencia, lo que tenemos que buscar son las líneas que convergen, que son iguales o prácticamente iguales en la misma zona. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos una zona muy buena que podemos dejar, podemos hacer dos cosas, dejar las líneas de convergencia en el centro o, que voy a hacer esto, o incluso otra cosa que a mí me gusta mucho también, o por ejemplo esto de aquí, y algo que a mí me gusta mucho es que las propias líneas me marquen la zona. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de ello. ¿Vale? Vemos aquí que estas dos líneas, este 61 y este 76, nos pueden marcar perfectamente el rango de esa zona. Esta es otra alternativa. De hecho, me gusta esta alternativa, me gusta esta y por eso la he escogido, porque es más o menos esta diferencia, ¿no?
vemos que la diferencia entre esta línea y esta, pues es más o menos igual. Si hubiera tomado esta, el rango es muchísimo más grande. ¿Vale? Sería un rango más grande y aquí fíjate que estoy tomando unos rangos bastante más ajustados. Y por último, por supuesto, el último rango, que sería este, ¿no? Esta zona, que la tenemos aquí. Vale. Claro, ahora tenemos un montón de líneas. Mi recomendación, una vez que ya hemos identificado las zonas de Fibonacci, ahora ya lo que podemos hacer es retirarla. Bueno, aquí, fíjate, tenemos un retroceso del 0 y del 50. Podemos hacer una zona bastante más amplia. Esta, como ya está un poquito más lejos y son las únicas que hay, esta sí que la puedo dejar así un poquito más grande. Lo suelo hacer así. ¿Vale? Y ahora ya borramos y nos hemos montado otro tipo de zonas de Fibonacci donde tienen más probabilidad de impacto porque tocarían varios puntos en esas zonas, ¿no? Las más importantes, lógicamente, es esta de aquí arriba y esta de aquí abajo, que son los retrocesos más potentes, que no han sido superados en ningún momento. Estas tres han sido superados tanto hacia abajo como prácticamente hacia arriba. Entonces, las de mayor importancia son estas dos y estas tienen una importancia secundaria, pero también son importantes. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Bueno, la tendencia es bajista, el precio está rebotando, estamos en este punto. Lo que podemos hacer es, si decidimos entrar a favor de la tendencia, de esta tendencia bajista, lo que podemos hacer es establecer órdenes de compra pues, en esa zona, perdón, órdenes de venta, por eso lo he puesto hacia abajo, en esta zona. Ahí. Y en esta otra zona. Vale. ¿Por qué en estas sí estas son más relevantes? Porque a lo mejor no llega ni siquiera el precio aquí. Incluso, ¿podemos ponerla aquí? Sí, incluso podríamos poner una cuarta orden de venta en este punto. ¿Dónde colocaríamos el stop loss? Bueno, pues se podría colocar perfectamente por encima de esta zona, ¿no? Esta es nuestra última entrada. No tenemos por qué entrar en distintos puntos. ¿Cómo controlamos el punto? Bueno, pues esto, lógicamente, es una estrategia más avanzada de gestión monetaria que te lo voy a explicar al acabar este vídeo. Cuando acabemos este vídeo vas a tener un vídeo explicativo de cómo calcular el riesgo entrando en 4 puntos distintos y que siempre sea el mismo. Si yo quiero arriesgar 4 puntos, cómo calcular esto para que en el peor de los casos aquí pierda la cantidad que yo quiera perder, un 1%, un 0,5 o lo que quiera, y si me va a favor, pues ganar, en vez de entrar en un punto exacto, poder entrar en 4 puntos distintos o los que consideres. Entonces, una vez que ya tenemos esto, fíjate, el precio, esta zona que habíamos marcado previamente, ves cómo ha rebotado, toca esta zona y baja, abre aquí, toca y baja y curiosamente hasta esta zona que hemos identificado previamente. Vuelve a rebotar en nuestra zona, vuelve a rebotar en nuestra zona. Fíjate que los rebotes normalmente los hace entre estas zonas. Aquí ya me habría entrado la primera. Mira, vamos a hacer una cosa. Bueno, en el siguiente vídeo lo puedo hacer. Por no alargarlo mucho, podemos hacer una simulación de entrada, ¿no? O, bueno, vamos a hacer una simulación de entrada. Ponemos 10.000, 30 pips. Vamos a poner la orden. ¿A cuánto está? A 16. Nada, vamos a poner a 16.20.
¿vale? El stop loss lo pondríamos aquí arriba. Y la orden de entrada, pues la podemos poner aquí. Bueno, a mí me gusta ponerla. Normalmente no me gusta, bueno, no me gusta ponerla cuando el precio está debajo, sino me gusta ponerle. Bueno, lo ponemos ahí, podemos incorporar una segunda venta. Stop loss en el mismo sitio. Y esta la colocaríamos aquí. Y incorporamos una tercera. Vale. No tenía previsto meter lo de las órdenes, pero bueno, es para que se entienda, ¿no? Vale, ahí vemos que entraría la primera orden, pero lo que quiero que se entienda principalmente es esto, estas zonas que hemos identificado previamente. Fíjate los rebotes, ¿no? Que va de zona a zona, de zona a zona. Por eso estas zonas tienen tanta importancia, mejor que las líneas que estaban entre medias. Fíjate cómo las hemos identificado bastante, bastante bien, ¿no? Fíjate que vuelve a rebotar en nuestra zona de abajo. Entraría en nuestra segunda. Bueno, habría que quizá ampliar un poco esto. Bueno, lo ampliaríamos un poquito. Ya sabes que me gusta que tienda. Y bueno, finalmente, en este caso han entrado solamente 2 órdenes. Podría haber llegado a esta zona. Esta zona era la que más me gustaba. ¿Por qué? Porque aquí era un rebote muy potente, ¿no? Pues hemos ido a favor de la tendencia, teníamos controlado el stop loss. Me da igual lo que se haya ganado, al final lo que quiero que se vea es dónde podíamos poner estas órdenes y por qué, que esto es la parte más relevante de este ejercicio, ¿no? Nada más, un saludo y te dejo con el resto del vídeo, que bueno, básicamente son 6 recomendaciones sobre la operativa en el mercado Forex. Un saludo. Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo ganar un 70,93% más simplemente ejecutando la gestión monetaria de forma eficiente en nuestra estrategia de trading y lo mejor de todo, siempre con el mismo riesgo. El riesgo no se va a modificar. Esta estrategia es solo apta para gente o traders con un nivel avanzado, pero no te preocupes que siguiendo la formación que ofrecemos en brokerjunior.com vas a poder acceder y vas a poder dominar esta estrategia y muchas más sin ningún problema. Lo primero que quiero comentar antes de empezar con la propia estrategia es una pequeña reflexión. La mayoría de las estrategias lo que se hace es entro en un punto, vamos a ver si aquí tengo una flecha, entro en un punto, yo que sé, aquí, ese es mi punto de entrada. A ver, voy a ponerlo en otro color. Entro en mi punto de entrada, pongo mi stop loss, lo pongo, yo qué sé, pues aquí debajo y luego tengo mi punto de salida, que lo pongo, pues por ejemplo, aquí, ¿no? Pero si el precio viaja aquí, perdemos. Si viene aquí, ganamos. Bueno, está bien,
pero yo creo que se puede optimizar bastante. Siguiendo justamente los vídeos anteriores y siguiendo las estrategias de Fibonacci que hemos puesto en el curso gratuito que tenemos en el canal, vamos a trazar las líneas. Vamos a ver. Esto por aquí, esto lo subimos. Vale, 96,3 y aquí, vale, yo creo que más o menos está bien ajustado, ¿no? Mínimo, máximo. Bueno, si habéis visto los vídeos anteriores, pues al final lo que hacíamos era, bueno, pues Fibonacci al final trazamos de mínimo a máximo y cada línea de estas puede ser un posible retroceso, ¿no? Entonces, esta estrategia en lo que se basa en vez de buscar una entrada, imagínate en la línea amarilla, en vez de buscar una entrada única aquí, sería, oye, vamos a meter, si el precio toca aquí, entramos, pero si el precio baja ahí, pues en vez de salir con el stop loss, pues entramos un poquito más bajo. Si nos toca aquí, entramos un poquito más bajo, ahí va, entramos un poquito más bajo y entramos un poquito más abajo. Al final, esa es justo la idea. Y lo que podemos hacer es, bueno, pues poner un stop loss. El stop loss a mí siempre me gusta ponerlo por debajo de, más o menos, 10,65. ¿Vale? Me gusta ponerlo por debajo del mínimo para que, bueno, la idea es, la proyección es alcista, pues si el precio toca todos estos puntos, pues entrará, ¿no? Si toca uno, pues entramos, la pillamos y si se va hacia arriba, ganamos. Si baja aquí, entramos con 2 posiciones, aquí con 3, con 4, con 5 y ya no más. Lo que piensa mucha gente es, dice, bueno, pues si metes 5, multiplicamos el riesgo. No, eso es justo lo que tenemos que hacer con la gestión monetaria. ¿Qué es lo que tenemos aquí en este Excel? Este es un Excel muy facilito, que ya digo que en la formación premium os explicaremos desde cero a construirlo. Y bueno, una de las proporciones, vamos a empezar con ello, una de las proporciones que a mí más me gusta es cuando hacemos una operación de este estilo, es buscar un riesgo-beneficio, una proporción 1:3. Es decir, que si arriesgo por cada euro que arriesgo, busco ganar 3. Vamos a poner, pues, un tamaño de una cuenta, por ejemplo, $10.000. Vamos a hacerlo todo en dólares. Y en esta operación vamos a arriesgar un 1%. Es decir, vamos a arriesgar un 1%, pero con el objetivo puesto en ganar 300 euros. Habíamos dicho que el stop loss lo teníamos en 1,1065 más o menos. 1,1065. Vale. Antes de poner el take profit, vamos a poner los puntos de entrada, que serían, bueno, para no marearlos, los tengo aquí apuntados, serán 1,1086, 1,1082, 1,1079, 1,1075 y 1,1069. Vale, estos corresponden a cada línea, ¿no? A cada línea de estas, pues es lo que nos corresponde cada punto de entrada, ¿vale? Que es, esas líneas tocan estos puntos. Vale, ahora lo más importante, lo que necesitamos saber es, para arriesgar 100 euros en total, es decir, que en el peor de los casos que me entren las 5 posiciones y las 5 sean negativas, lo que voy a hacer es arriesgar X dinero, pero en total lo máximo que puedo arriesgar son 100 euros. ¿Cuánto volumen o cuántos lotes tengo que comprar? Lo que voy a hacer es darle un porcentaje de riesgo a cada operación. Es decir, este porcentaje va a ser sobre estos 100. Por ejemplo, empezamos con un 30, lógicamente el 30% de estos 100. Esta operación vamos a arriesgar 30 euros.
en la siguiente vamos a arriesgar un 25, 20, 15 y 10. El total, lógicamente, nos tiene que salir un 100%. Y como ves, si en esta arriesgamos 30, 25, 20, 15 y 10, el riesgo total son 100 euros. Vale, ahora lo que tenemos que buscar es a qué precio, a qué take profit, conseguimos un beneficio de 300. En cuanto ponga aquí un take profit, estos números me van a empezar a aparecer. Y aquí nos va a aparecer la cantidad final. Por lo tanto, para hacerlo fácil, pues si pones, lógicamente, así a ojo, si pones a 1,11, pues dices, bueno, sale a 191,47. Estoy cerca, pero todavía no. Pues 1,1115. 11,15. Ya fíjate que se nos va prácticamente a esto. Vamos a ajustar un poquito, 1,1114, ¿vale? Con las comisiones, más o menos 300 euros, ¿no? Entonces estamos haciendo una operación con riesgo, arriesgamos 100 para intentar ganar 308, que quitando comisiones, 300 euros. Vale. Vamos a poner aquí 308,06. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y aquí es donde viene lo que decía al principio, ¿no? Esto sería con esta configuración. ¿Qué pasaría en caso de que, bueno, solo pueden pasar dos cosas, si pones un take profit y un stop loss, si el precio de aquí baja hacia abajo hasta aquí, entrarían las 5 posiciones, si toca este punto, pierdo 100 euros. Si toca ahora mismo el punto, el take profit, el 1,1114, gano 308, ¿vale? Pero estos puntos no los muevo, voy a entrar en el mismo punto. Lo que voy a cambiar es la configuración, ¿vale? Aquí me está diciendo que en la primera entrada la haga con 14.280, ¿vale? 14.700, 15 y 25. Si cambiamos la configuración y la ponemos al revés, vamos a ver qué cantidad de dinero ganaríamos simplemente cambiando. Es decir, poniendo aquí 10, aquí 15, ahí 20, ahí 25 y aquí 30. Fíjate que ganaríamos haciendo exactamente lo mismo, arriesgando exactamente lo mismo, pero el beneficio es mucho mayor, es 526,57. Y esto debería de salir, que no sé por qué no está. Bueno, lo calculamos, más el final menos el inicial, entre el inicial, y nos sale un 70,93% más. Lo único que hemos cambiado ha sido el porcentaje de riesgo. Básicamente lo que hemos cambiado ha sido el lotaje, pero el punto de entrada, los puntos de entrada son exactamente iguales. ¿Dónde está aquí? Bueno, podríamos configurar como queramos, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que la primera compra nos va a entrar casi fijo, ¿no? La segunda puede que no nos entre. ¿Por qué? Porque al final esto teóricamente rebota y tendría que ir hacia arriba, ¿vale? Entonces, a lo mejor, por eso he puesto este caso, ¿vale? Si nos fijamos, pasamos, aquí nos entraría la primera, ahí nos entraría la segunda, la voy a poner, las vamos a cambiar en color verde, como que han entrado, y el precio empieza a rebotar. Vamos a hacerlo más pequeño. Y si te fijas, a ver, se vaya para arriba, nos sacaría el stop loss. Por lo tanto, en vez de haber entrado aquí, hubiéramos entrado en dos posiciones. Y aquí es donde está la clave. Habríamos, bueno, pues el riesgo parcial que estábamos manteniendo en esas dos posiciones había sido este. Pues si el riesgo eran 25, pues habremos ganado cerca de 75 dólares. ¿Qué es lo que ha pasado? Que como le hemos dado poco peso al principio, esperando tener más peso aquí abajo para buscar más beneficio,
pues como solo han entrado 2, hemos ganado menos. Sin embargo, si ahora hubiéramos puesto 30, 25, 20, 15, 10, si te fijas, aquí hemos metido un riesgo de 30 y 25, son 55, pues el beneficio que nos hubiera sacado el stop hubiera sido 150, ¿no? Entonces, aquí la clave, fíjate que ya nos da un poco más igual lo que es esto, la clave ya nos basamos en números, ¿no? Entonces el riesgo te da lo mismo porque lo tienes controlado, es el 1% de la operación, son 100 euros, pero donde tenemos que, pues que tenemos que analizar y ver dónde somos más eficientes es en el riesgo parcial. Nada más, un saludo y ya digo, no te preocupes por esto, es una estrategia un poco más avanzada, la veremos ampliamente y te enseñaré a hacerla desde cero, incluso si no sabes de Excel, en la formación premium de brokerjunior.com. Reglas para determinar zonas de compra y venta. Podemos asemejar el movimiento del precio al de una pelota de tenis. Si la lanzo hacia arriba, aparecen dos fuerzas principales. La fuerza alcista, que es la fuerza que yo le he transmitido a la pelota para que suba. La fuerza bajista, que es la fuerza de la gravedad. Si le transmito una gran fuerza alcista, la pelota vencerá a la gravedad y subirá más alto. Sin embargo, llegará un punto donde la fuerza bajista de la gravedad será superior a la alcista que yo he generado, y la trayectoria de la pelota dará la vuelta. También puede ser que la pelota rebote contra algún elemento que haga de resistencia, como un techo y por eso caiga. En cualquier caso, la pelota caerá fuertemente hasta que se encuentre en el camino con algún elemento de soporte, como por ejemplo el propio suelo, donde ganará nuevamente fuerza alcista. En la gran mayoría de los libros, aplican todo esto al trading con definiciones similares a estas. Soporte, es el suelo. La zona donde el precio no consigue bajar más y rebota al alza. Resistencia, el techo. La zona donde el precio no consigue subir más y rebota a la baja. En estos libros también te encontrarás que un soporte se identifica trazando una línea de izquierda a derecha que, como mínimo, conecte dos mínimos en el mismo nivel. Y una resistencia igual, pero con una línea conecte dos máximos en el mismo nivel. A esa situación le llaman doble techo o doble suelo. Incluso si juntamos tres máximos o tres mínimos, nos encontramos con un patrón de cambio de tendencia llamado triple suelo o triple techo. Personalmente no me convence prácticamente nada de lo anterior. Este es mi punto de vista, y mis reglas para trazar correctamente soportes y resistencias. Regla número 1. Soportes. Cambio esa palabra por zona de compra, ya que es una zona donde la presión compradora es suficientemente fuerte para ganar a los osos o bajistas, cambiando la tendencia. Regla número 2. Resistencias. Cambio esa palabra por zona de ventas, ya que es una zona donde la presión vendedora es suficientemente fuerte para ganar a los toros o alcistas, cambiando la tendencia. Por cierto, hago un paréntesis. ¿Sabes por qué a los bajistas se les llama osos y a los alcistas toros? Porque los osos atacan con un zarpazo de arriba a abajo, como la tendencia bajista, y los toros atacan con el asta de abajo a arriba, como la tendencia alcista. De ahí que el símbolo más emblemático de Wall Street sea un toro. Regla número 3. Una zona de compras, bajo mi punto de vista, jamás se debe trazar con una línea sino con un rectángulo. Además, como mi objetivo al trazar líneas es pensar lo menos posible y actuar rápidamente, para mí, el color verde significa comprar, por tanto una zona de compras será siempre un rectángulo verde, y una zona de ventas será siempre un rectángulo rojo. Regla número 4. Uno de los grandes objetivos del análisis técnico es tomar decisiones en el presente para anticiparnos al futuro. Por tanto, siempre que marquemos zonas de compra y venta, deben de proyectarse al futuro. Regla número 5. Los analistas técnicos no analizamos los motivos económicos o sociales por los que el precio sube o baja, sino que vemos un gráfico, lo entendemos y actuamos. Por tanto, ante una gran caída y posterior rebote, tendremos una zona de compras identificada. Nos da exactamente igual el motivo, el caso es que con solo un punto, podemos proyectar a futuro. No tenemos que esperar a 2 puntos. Regla número 6.
El problema que nos encontrábamos al trazar líneas de soporte y resistencia, es que siempre se busca tocar el mayor número de velas posible, ya que eso genera fortaleza, pero siempre está la duda de si hay que trazar de mecha a mecha, o de cierre a cierre. Sin embargo, si tomas mi criterio de zonas, resuelves este problema rápidamente puesto que tomas ambas en el mismo rectángulo. Recuerda que si sigues mi método de trading, los toques los identifico con zonas representadas por círculos, y no por el número de velas que llegan a un punto. Regla número 7. Para determinar un punto de entrada siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Qué es más fácil? ¿Coger un cuchillo al vuelo mientras está cayendo, o esperar a que rebote en el suelo y pierda algo de velocidad? Evidentemente la segunda opción. De ahí que mi recomendación sea que ejecutes una compra por encima de la zona de compras, y el stop loss por debajo de la misma. Del mismo modo, ejecuta una venta por debajo de la zona de ventas, y el stop loss por encima de la misma. Regla número 8. Cuando una zona de ventas queda superada o rota, se convierte automáticamente en zona de compras, y viceversa. Regla número 9. Un error muy común en principiantes es marcar zonas de compras y de ventas en el mismo nivel, lo cual es una incongruencia. O es una zona de compras o es una zona de ventas. Regla número 10. El último error común es hacer zonas de compra y de ventas muy pequeñas y ceñidas. Esto tiene muy fácil solución, y es con experiencia. A través de los numerosos ejercicios que proponemos en la formación premium de brokerjunior.com resolverás rápida y efectivamente este problema. ¿Cómo verificar rupturas de soportes y resistencias? Las claves que vamos a ver en el video de hoy son importantísimas. Se podría decir que es uno de los videos de análisis técnico más importantes de este canal. Ya hemos visto cómo identificar zonas de compra y zonas de venta, y hemos dicho que el stop loss se debe colocar por debajo de zona de compra y por encima de zona de venta. Pero, ¿dónde debemos de colocarlo exactamente? En este video vamos a ver 6 métodos que nos confirman una ruptura de soporte o resistencia, y será ahí donde debemos de poner el stop loss exactamente. Si no sigues un método y lo pones a ojo, tus errores y aciertos serán también a ojo. De ahí la importancia de seguir un método. ¿Cómo verificar rupturas de soportes y resistencias? Método 1. Abrir una vela superando la zona. Este método es solo para traders avanzados, que llevan más de un año operando en real. Este es el método más rápido, pero tienes que estar muy entrenado para saber trazar correctamente las zonas, ya que el mínimo fallo puede hacerte salir por error de una operación ganadora. Método 2. Abrir una vela superando la zona en un 50% o 100%. Si llevas menos de un año haciendo trading en real, mi recomendación es que utilices este método. Tan solo tienes que copiar la zona de compras o de ventas y ponerla bajo o sobre su homóloga, según corresponda. Aquí tienes dos opciones: poner el stop loss justo en la mitad de la zona, lo cual sería el 50%, o ponerlo justo debajo de la zona y eso sería un 100%. Te recomiendo que empieces así. Método 3. En función de un porcentaje. Si estás operando a largo plazo con gráficos mensuales 3%. Si estás operando a medio plazo con gráficos semanales 2%. Si estás operando a medio corto plazo con gráficos diarios 1%. Si estás operando a intradía con gráficos de horas o minutos 0,1-0,2%. Método 4. Si se supera la zona con un gap. La zona no se rompe, simplemente se supera con un hueco, es muy fiable. Esto se suele dar en mercados de acciones o futuros principalmente, y no se da en Forex ni en criptomonedas. Si no sabes lo que es un gap, te dejo un video en la descripción. Método 5. Pullback. Un pullback es una vuelta atrás del precio, es decir, se rompe la zona de un impulso, el precio se da la vuelta hasta apoyarse de nuevo en la zona. Ese es el propio pullback, y después continúa su camino. Método 6. Superación del último máximo o mínimo relevante. Este método es muy utilizado por los analistas técnicos puros, puesto que es muy visual y fiable, pero al igual que el método 1 necesita mucha experiencia. Normalmente tenemos varios rebotes en una zona. Si se crea un nuevo rebote, se confirma que esa zona está superada. Te animo a que pruebes todos, y si conoces otros métodos que te funcionan, coméntalo en este video para que otros traders puedan aprovecharse.
Antes de comenzar con esta parte es imprescindible que entiendas el funcionamiento de las velas japonesas Candlestick. En caso de que aún no lo tengas claro, en la esquina superior derecha aparecerá un video que te llevará a una amplia explicación. También dejaré el enlace en la descripción. En el trading, el mejor indicador que existe es el precio, de ahí que el análisis de velas sea tan importante ya que estas son la más pura representación del precio. Al igual que hemos visto anteriormente, para que exista un cambio de tendencia o una continuación de la misma debe haber una tendencia previa. Los buenos traders memorizamos los modelos de cambio y continuidad ya sean marcados por las propias velas japonesas o por las figuras técnicas, para poder reconocerlos y actuar rápidamente. Antes de continuar, un último consejo. Siempre que entres a mercado hazlo con la suma de varios criterios favorables. Si la tendencia es bajista, hay una ruptura de soporte y las velas te indican un patrón de continuidad de tendencia, tienes varios de los patrones más importantes a favor para vender. Si en ese momento ejecutas una venta, aumenta tus probabilidades de éxito. A continuación veremos distintos patrones con velas Candlestick, pero no hagas el esfuerzo de memorizar los nombres de cada patrón, no tiene ningún sentido bajo mi punto de vista. Lo que sí debes de memorizar es el propio patrón. Patrón 1, martillo ahorcado, estrella fugaz y martillo invertido. Esta es la vela más fácil de identificar porque su nombre lo dice todo. Es una vela con forma de martillo. Es decir, que tiene un cuerpo pequeño pero visible, y normalmente solo una mecha y no dos. Tanto martillo como ahorcado tienen una forma muy parecida y fácil de reconocer. Ambas son velas de cambio de tendencia. Si la figura aparece arriba, es un colgado o ahorcado, si aparece abajo es un martillo, pero eso nos da igual, ya que el nombre no es nada determinante. De hecho, si les damos la vuelta, nos encontramos con la estrella fugaz y el martillo invertido, que es lo mismo pero al contrario. Dos cosas importantísimas. Bajo mi punto de vista, olvídate de nombres y sé práctico. La vela tiene forma de martillo lo mires por donde lo mires, sea al derecho, al revés, esté arriba, abajo, sea verde, rojo, blanco o negro. Yo a todo le llamo exactamente igual, martillo, porque su efecto es exactamente el mismo sobre el precio, y es anticipar un cambio de tendencia. Por último, la figura de cambio debe ser siempre de distinto color que la tendencia, en este caso es el martillo el que debe ser distinto. Si la tendencia es alcista con velas verdes, la figura de martillo debe ser bajista, con vela roja, y viceversa. Patrón 2, envolvente. También muy fácil de identificar porque su nombre acompaña. Una vela envolvente es la que envuelve a la anterior, y es una figura de cambio muy efectiva. Características. 1. Como siempre, debe preceder una tendencia, que podrá ser alcista o bajista, es indiferente. 2. Se forma una última vela muy larga, verde o roja. 3. Al siguiente día, abre una vela en un punto ligeramente superior o inferior a la anterior. Esta nueva vela tiene un cuerpo aún más grande que la anterior, y la cubre tanto el cuerpo como la mecha. Por hacer ese efecto consigue girar la tendencia en la mayoría de los casos, y se puede dar tanto bajista como alcista. Bajo mi experiencia funciona mucho mejor cuando la tendencia es alcista y corrige. Patrón 3, estrellas. Cuando nos referimos a una estrella, es una vela que tiene una característica muy singular, y es que esa vela está aislada tanto de la anterior como de la siguiente. Es decir, que hay un gap visible antes y otro después. Existen numerosos nombres de estrellas como estrella vespertina, estrella fugaz, estrella matutina, triestrella. Bajo mi punto de vista no tiene sentido que memorices los nombres, ni si se da arriba o abajo, o si es de un color u otro. Al igual que los martillos, yo les llamo a todos estrella, porque el efecto sobre el precio es el mismo, efecto de giro o cambio. Por tanto, lo que debes memorizar son estas características. 1. Precede una tendencia. 2. La estrella es cualquier vela pequeña y aislada del resto. 3. Siempre será un patrón de cambio. 4. Tras seguir la tendencia y formarse una larga vela final, al día siguiente, abre una nueva vela con un gap, que no se cierra. 5. Al siguiente día es cuando abre con un nuevo gap, aparece una larga vela, y es cuando se inicia el cambio de tendencia. Patrón 4, doji. El doji podría decir que es la vela que más alegrías me ha dado en las entradas.
Nunca entro en una operación simplemente por ver un doji, pero si tengo varios criterios a favor y además veo un doji, me refuerza mucho. El doji es una figura muy particular, fácil de reconocer y que, como ya digo, funciona muy bien. Es la única vela que no tiene cuerpo y solo tiene mecha, tanto arriba como abajo. Representa una gran batalla entre osos y toros, alcistas y bajistas, que ha acabado en tablas, es decir, en empate técnico. Se le pueden atribuir muchos nombres, pero yo me remito a llamarle a todas las variantes igual, doji. Patrón 5, cinturón. Es una figura muy fácil de reconocer, y sus características principales son: 1. Precede una tendencia con varias velas en la misma dirección. 2. Una vela grande a favor de la tendencia que la confirma. 3. Al día siguiente, la nueva vela abre con un gap a favor de la tendencia, pero a lo largo del día se cierra, y se da la vuelta superando incluso el 50% de la vela anterior. Este golpe psicológico hace que gire la tendencia. Patrón 6. Cobertura. En muchos libros verás esto como cobertura de nube oscura, o cobertura de línea penetrante. Yo simplifico y le llamo a todo cobertura. Al igual que los patrones anteriores, al ser un patrón de cambio, deben existir una tendencia previa. Características principales. 1. Varias velas en dirección de la tendencia a un tamaño razonable. 2. Una vela grande a favor de la tendencia que la confirma. 3. Al día siguiente, la nueva vela abre con un gap a favor de la tendencia, pero a lo largo del día se cierra, y se da la vuelta superando incluso el 50% de la vela anterior. Tras esa vela es muy buen momento de entrada en corto, siempre y cuando se sumen otros criterios. Por último, dos patrones distintos. En vez de ser de cambio de tendencia, son pausas en el camino, para posteriormente continuar la tendencia. En la teoría clásica lo podrás ver con distintos nombres, pero personalmente, para simplificar, le llamo a todo golpes. Patrón 7. Golpe de 3 velas. Aunque es un patrón de continuidad de la tendencia, para que ésta continúe, debe venir precedida por ella. Características principales. 1. Varias velas en dirección de la tendencia a un tamaño razonable. 2. Se forman 3 velas similares contra tendencia, 3 golpes. 3. Posteriormente, una vela a favor de la tendencia que cubra los 3 golpes anteriores. Patrón 8. Golpe de una vela. Muy similar a los 3 golpes, pero solo con uno muy potente, es decir. Características principales. 1. Varias velas en dirección de la tendencia a un tamaño razonable. 2. Se forman una vela grande contra tendencia, un golpe. 3. Posteriormente, se forman varias velas que cubren completamente el golpe en contra anterior, y permiten que la tendencia continúe en su sentido. Existe una máxima para anticiparnos a un cambio de tendencia, y es que haya una tendencia previa. Si no hay tendencia, no hay nada que cambiar. Por tanto, si estamos dentro de una tendencia, debemos de buscar patrones que indiquen o su continuidad o su cambio. Estos patrones pueden ser figuras técnicas o indicadores que nos adviertan. Como esto es un curso de análisis técnico puro, no utilizaremos indicadores. Nuestro objetivo como analistas será detectar patrones del precio que nos indiquen un posible cambio de tendencia, y posicionarnos antes de que este ocurra. El primer patrón de cambio de tendencia es la propia ruptura de línea de tendencia. ¿Cómo identificar una ruptura de cambio de tendencia? Esto lo hemos explicado en videos anteriores. En la esquina superior derecha saldrá un enlace directo, pero también te lo dejo en la descripción de este video. Otro patrón de cambio son los soportes y las resistencias, o como hemos visto en videos anteriores, zonas de compra y venta. La teoría clásica especifica literalmente patrones dobles refiriéndose al doble suelo y al doble techo, es decir, una zona de soporte que el precio toca 2 veces le llama doble suelo, y por tanto es una figura de cambio de tendencia, y un doble techo es lo mismo pero en zona de resistencia. Si sacamos una línea vertical desde el techo o suelo respectivamente al cuello, y la proyectamos en la dirección del cambio de tendencia, conseguiremos un punto objetivo de alta probabilidad donde poner take profit. El stop loss siempre se pondrá por encima de resistencia y por debajo de soporte, nunca al contrario. Esta teoría clásica añade también los patrones triples, que es lo mismo pero en vez de tocar 2 veces toca 3.
Si has visto mi video de zonas de compra y venta, donde hablo de los soportes y resistencias, verás que no estoy de acuerdo con esta teoría, porque bajo mi experiencia, si identificas bien una zona suele tocar más de 2 o 3 veces. De hecho, en ese video te explico cómo puedes anticiparte con que haya simplemente un toque, y no tengas que esperar a un patrón triple. En conclusión, bajo mi punto de vista los soportes y resistencias son figuras de cambio, independientemente del número de veces que toque el precio. También te dejo este video en la descripción. Otro importante patrón de cambio es el hombro cabeza-hombro. Sin embargo, este patrón no es tan fácil de identificar correctamente como mucha gente piensa, puesto que si quieres que tenga un alto grado de acierto, debe cumplir minuciosamente unas características. El precio tiene que venir de una tendencia previa. El hombro izquierdo se forma con una subida y posterior disminución de volumen, siendo el punto A el más alto, y el A' el punto más bajo. Posteriormente el precio sube hasta el punto B pero no supera el volumen al punto A. Si después de esto, el precio cae por debajo del punto A, nos ponemos alerta, estamos ante un posible hombro cabeza-hombro. Este punto bajo le llamaremos B'. Por último, si en la tercera subida el precio no consigue superar el punto B, que es el máximo, estamos ante un caso perfecto para posicionarnos en corto en el cuello de la figura. Trazamos el cuello de la figura uniendo los dos mínimos relativos A' y B'. Ahora tenemos dos opciones. La primera, poner una orden de venta por debajo de esa línea del cuello para que no se nos escape. La segunda opción, esperar a que el precio supere el cuello, y haga un pullback entrando justo en este. El stop loss lo debemos poner por encima del punto C o incluso por encima del punto B. Para calcular el take profit trazamos una línea vertical desde punto B al cuello, y la proyectamos hacia abajo desde nuestro punto de entrada. Por otro lado, está también el hombro cabeza-hombro invertido, que es igual pero lógicamente al contrario, es decir, el precio tiene que venir de una tendencia bajista previa. El hombro izquierdo se forma con una subida y posterior disminución de volumen, siendo el punto A' el más bajo y el A el punto más alto. Posteriormente el precio baja hasta el punto B' pero no supera el volumen al punto A'. Si después de esto, el precio sube por encima del punto A', nos ponemos alerta, estamos ante un posible hombro cabeza-hombro invertido. Este punto alto le llamaremos B. Por último, si en la tercera caída del precio no consigue superar el punto B', que es el mínimo, estamos ante un caso perfecto para posicionarnos en largo en el cuello de la figura. Trazamos el cuello de la figura uniendo los dos máximos relativos A y B. Ahora tenemos dos opciones. La primera, poner una orden de compra por encima de esa línea del cuello para que no se nos escape. La segunda opción, esperar a que el precio supere el cuello, y haga un pullback entrando justo en este. El stop loss lo debemos poner por debajo del punto C' o incluso por debajo del punto B'. Para calcular el take profit trazamos una línea vertical desde el punto B' al cuello, y la proyectamos hacia arriba desde nuestro punto de entrada. Por último, podríamos afinar mucho la entrada analizando patrones de cambio en velas japonesas, pero eso lo dejamos para el siguiente video. Bienvenidos a un nuevo vídeo de brokerjunior.com en el canal de YouTube Curso de Trading Gratis. Yo soy Jaime Juez, asesor financiero y trader, y hoy te quiero hablar de cómo saber si una tendencia continúa. Para detectar cualquier pauta de continuidad debe haber un requisito mínimo, y es que existe una tendencia previa. Si no hay tendencia, no hay nada que continuar. Tras la tendencia se genera una pausa para su posterior continuación. Esa pausa en el camino son los patrones que vamos a identificar a continuación. Patrón número 1. Triángulos. En el análisis técnico se diferencian entre triángulos ascendentes, descendentes, simétricos, expansivos, pero bajo mi punto de vista merece la pena memorizar el patrón pero no el nombre. Por lo que a todos les llamo exactamente igual para simplificar, triángulos. ¿Cuáles son las características de los triángulos? 1. Debe existir una tendencia previa. 2. Los máximos y mínimos cada vez son más estrechos. Otra opción es que los máximos sean cada vez más bajos y los mínimos iguales formando una zona de soporte. También se da el mismo caso, pero al contrario, es decir,
que se vayan formando una zona de resistencia y los mínimos cada vez más altos. 3. Necesitamos 4 puntos como mínimo para poder trazarlo. 4. El punto de unión le llamamos vértice. 5. La diferencia entre las dos líneas que salen de ese vértice le llamamos la base. 6. Al ser una figura de continuidad, la teoría clásica dice que tracemos una sola línea horizontal desde la base y en ella o sobre ella proyectemos la altura de la base, ya que si el precio rompe esa línea horizontal es altamente probable que llegue hasta el objetivo marcado como mínimo. Mi recomendación es que traces siempre dos líneas horizontales y proyectes tanto hacia arriba como hacia abajo el tamaño de la base. En función de por dónde rompa el precio es por donde deberíamos entrar al mercado, es decir, corto o largo. Por lo tanto, puede darse el caso de que una figura de cambio sea una figura de continuidad o también, como es este caso, una figura de continuidad se convierta en una figura de cambio. Por último, verás en muchos libros que una figura en vez de triángulo se le llama cuña, bandera, banderín, gallardete. La diferencia teórica es que, bueno, unas apuntan hacia un lado y otras hacia otra. Sin embargo, en la práctica no cambia prácticamente nada. Por lo tanto, insisto, olvídate de los nombres, llámale a todo triángulo y memoriza el patrón para reconocerlo y actuar lo más rápido posible. Patrón número 2, banderas. En principio es un patrón de continuidad, sin embargo, se puede convertir en un patrón de cambio en ciertos momentos. La tendencia previa debe ser muy vertical y a esa le llamamos mástil. ¿Cuáles son las características de la bandera? La primera, pues como acabo de comentar, debe existir una tendencia previa. Esa es la que debe ser muy vertical y la llamaremos mástil. El segundo punto, los máximos y los mínimos se mantienen en niveles aproximados formando una especie de rectángulo. Tercero, necesitamos 4 puntos como mínimo para trazar ese rectángulo, para trazar dos líneas, una por arriba y otra por abajo. 4. Al ser una figura de continuidad, la teoría clásica dice que tracemos solamente una línea horizontal desde el final del mástil y a partir de ahí proyectemos la altura de este, ya que si el precio rompe esa línea horizontal es altamente probable que llegue hasta el objetivo marcado como mínimo. Al igual que antes, mi recomendación es que traces siempre dos líneas horizontales, que proyectes tanto arriba como abajo y en función de por dónde rompa, entrar al mercado. Como curiosidad, cuando sucede que la bandera gira la tendencia, se le llama BART. ¿Por qué? Por Bart Simpson. ¿Cómo es que llega este nombre? Bueno, pues esto llega porque el mástil hace la primera parte de la cabeza, la zona de pausa donde se forma la bandera es como si fuese el pelo y luego vuelve a caer la tendencia con otra especie de mástil que sería lo que cierra la cabeza. Esto es muy típico en el mercado de criptomonedas. Patrón 3, la vuelta en V. La vuelta en V es muy fácil de reconocer por su forma, pero muy difícil de aprovechar por su velocidad. Las características principales son 1. Que aumenta mucho el volumen, 2. Que caiga el precio verticalmente hasta un punto, 3. Que rebote en ese punto y recupere el 100% de la caída. Las vueltas en V pueden ser un patrón tanto de continuidad como de cambio de tendencia, pero dependiendo de hacia dónde vaya esta. El mayor problema que tenemos es identificar el punto de apoyo anticipadamente y entrar justo en él. Es muy arriesgado, pero también muy lucrativo porque si consigues identificarlo en un periodo de tiempo muy cortito, puedes conseguir una operación muy buena. El patrón número 4, más que un patrón, es un principio y se llama principio de confirmación y divergencia. Llamamos principio de confirmación cuando dos o más indicadores nos aportan la misma señal o la misma información apoyándose unos a otros y por tanto confirmándose. Por ejemplo, si tenemos
unas velas que están en una fase alcista y tienen una línea de tendencia alcista, el indicador precio nos está indicando alcista. Si además hay un aumento de volumen, el indicador volumen nos indica alcista. Si además incorporamos otro indicador tendencial como podría ser el ADX y marca 30 puntos, este indicador también nos apoya. Por lo tanto, tenemos tres criterios que están confirmando la tendencia. Llamamos divergencia cuando ocurre justo lo contrario, es decir, que los indicadores nos dicen cosas totalmente opuestas, como puede ser que unos confirmen una cosa y otros otra. Por ejemplo, imagínate que el precio nos está indicando máximos crecientes, sin embargo, el RSI nos está indicando que está en una zona de sobrecompra. Los indicadores, el del precio y el del RSI, nos están diciendo cosas opuestas, por lo tanto están en divergencia y eso nos puede indicar un posible cambio de tendencia. Por último, recomendaciones para operar con estos patrones. Se puede operar tanto dentro de la figura o en su ruptura. Eso va a depender del espacio temporal en el que estemos. Por ejemplo, en day trading, bajo mi punto de vista, no es recomendable operar dentro de la figura, ya que la formación será muy pequeña y será muy arriesgado. Sí que es recomendable operar sobre la ruptura de la figura, poniendo lógicamente el stop loss en el lado contrario de esta. El objetivo será buscar la altura aproximada del mástil o de la base que hayamos marcado y proyectado a futuro. En medio y largo plazo sí que es recomendable operar dentro de la figura. Al ser un plazo intermedio podemos sacar varios puntos, varios pips o varios ticks de beneficio en ese periodo, y también es recomendable operar la ruptura de la figura. ¿Problema que nos podemos encontrar? Que se puede dilatar mucho en el tiempo. Al ser un largo plazo o un medio plazo, se nos pueden ir semanas, meses o a lo mejor años, dependiendo del aguante y la confianza del trader en su propio análisis.